Bien, ahora estamos con nuestro estudio número 13. ¿Cómo creen? Estudio ya 13 en Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, vamos a ver los primeros 2 versículos en esta lección. La vez pasada les prometí que íbamos a ver lo que Santiago nos dice acerca de la lengua, pero veo que debemos cumplir esa promesa hasta la siguiente lección, si Dios quiere. Por ahora, solo vamos a dedicarnos a estos 2 primeros versículos del tercer capítulo. Leamos el texto de la revisión 60 de la Reina Valera. Encontramos: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Padre, gracias por esta tu palabra. Abre nuestra mente y ayúdanos a comprender lo que tú nos quieres decir. Amén. ¿Qué observamos aquí ahora, hermanos? ¿A quién se dirige Santiago? Hermanos míos, les dice. ¿Y en qué consiste su exhortación? ¿Y por qué se dirige a ellos así el apóstol? ¿Y quién, a quién incluye en esto de cuando dice nosotros, en los verbos recibiremos y ofendemos especialmente? Vamos a ver que el apóstol vuelve a dirigirse a sus lectores con hermanos míos. Yo creo porque va a entablar un tema delicado y porque está diciendo que la palabra es de tanta importancia que tendrá que dedicar varios momentos a una enseñanza en contra de aquellos que habían hecho un mal uso de la palabra. Acaba de decirles en el capítulo 1 de alguien que no refrenaba su lengua. Y luego en el capítulo 2, versículo 12, les dice: así hablad y así haced. Recuerden que estamos hablando acerca de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Algo está pasando, yo creo, que le interesa al apóstol y debe interesarnos también a nosotros. Yo creo que parece que tiene que ver con el buen uso de la palabra, el buen uso de la lengua, que vamos a ver más adelante. Pero viendo estos 2 versículos, identificamos 5 frases que tendremos que comentar y tratar de explicar, si me permiten, utilizando las observaciones de algunos otros más expertos, tanto en la lengua como en el texto. Primeramente, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No os hagáis maestros muchos de vosotros. 2, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sabiendo que recibiremos. 3, porque todos ofendemos muchas veces. Es el tercer punto. Y 4, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Qué interesante. Aquí Santiago identifica un varón perfecto, ¿verdad? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y finalmente, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vamos a ver cada una de estas declaraciones una por una. Primeramente, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Como hemos observado, Santiago ya les ha dado advertencia en contra del mal uso de la lengua. Ahora parece que identifica el problema como que hay dentro del grupo aquellos que querían ser maestros, pero que carecían del llamamiento verdadero. ¿Qué será peor? ¿Tener el llamamiento y la gracia de ser maestro y no hacerlo, no llevarlo a cabo? ¿O tratar de ser maestro en las cosas de Dios sin el llamamiento ni la gracia de Dios para llevar a cabo tal oficio? Me temo que tenemos de los dos.
en el mundo actual. Conocemos de muchos que se llaman pastores y maestros en el mundo cristiano que ni siquiera conocen la gracia de la salvación y su vida demuestra que ni son salvos. Solamente esto es su oficio, eso es su profesión. Pero también hay otros tantos que tratan de ejercer el oficio del maestro, pero sin el verdadero llamamiento, el llamamiento divino. Santiago quiere rescatarnos de los dos. No todos somos llamados a ser maestros, como no todos deben pretender al oficio de pastor o profeta. La proclamación del mensaje divino requiere no solo una vida íntegra, pura, perfecta en cuanto se pueda, y dentro del llamamiento divino. Eso sí es verdadero. El sello del Espíritu Santo es de suprema importancia aquí, mis hermanos. No debemos ser, no os hagáis muchos maestros vosotros, sabiendo, en segundo lugar, que recibiremos mayor condenación. Notamos el cambio aquí de la segunda persona de no os hagáis vosotros a la primera persona plural, recibiremos. Y yo pregunto, ¿para qué este cambio? ¿Es solamente un estilo? ¿De verdad se incluye el apóstol ahora a sí mismo en el nosotros? Inferido aquí, incluido en el verbo. Si es así, entonces tendremos que contar a Santiago juntamente con los maestros bajo condenación, con los que ofenden muchas veces. Tendríamos que incluir al apóstol con los que frenan a caballos, en versículo 3, con los que bendicen a Dios, pero a la vez maldicen a los hombres, en versículo 9, de cuya boca proceden bendición y maldición, en versículo 10. ¿Es así? ¿Será posible? Yo uno mi protesta juntamente con los expertos que dicen que el nosotros de Santiago aquí es el de una generalización, de hablar de una condición común o un acto en común, pero no necesariamente de él mismo, ni de nadie más de los apóstoles, los verdaderos maestros en el Señor. No, el nosotros aquí es una expresión general, como cuando decimos se hace, ¿verdad? Generalmente. Al que le es encomendado mucho, mucho se le espera. Eso sí podemos decir. Al que le es encomendado mucho, mucho se le espera. Entonces, vamos al número 3. Si no debemos hacer muchos maestros nosotros, sabiendo que recibiremos que hay mayor condenación, hay mayor responsabilidad. En tercer lugar, porque todos ofendemos muchas veces, del versículo 2. ¿Qué es el sentido de este verbo que se ha traducido ofender? Vamos a otras versiones de la Biblia. La Nueva Versión Internacional dice, todos fallamos mucho. La NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, dice, todos fallamos de muchas maneras. Pero la versión moderna, que viene desde hace, ahora ya no es muy moderna esta versión, pero cuando se escribió, se llamó la versión moderna del hermano Pratt. Dice, en muchas cosas todos tropezamos. Esa es la versión que realmente es más cercana a lo que llamaríamos una traducción literal. La Biblia habla de la vida nuestra como un camino, una vereda en la cual todos caminamos. Y es cierto que todos tropezamos de cuando en cuando, pero tenemos que decir, ¿es necesario tropezar? ¿Se espera continuar tropezando como cuando éramos niños pequeños? No vamos a caer en el error de que cada caída por alguna debilidad va a ser condenada. Como tampoco que si se hace con intención se va a tolerar. No, como alguien me enseñó cuando yo era un padre muy joven,
que no se le debe castigar al niño por ser niño. Y hemos visto en los supermercados en México y en otros lados, un padre o madre de familia, un adulto jalonear fuertemente a un niño que acaba de tropezar, acaba de caer, simplemente porque es niño, simplemente porque perdió el equilibrio o simplemente porque dio mal paso. Y lo maldice, lo condena y habla fuerte contra él, cómo cree, qué tonto eres, etcétera. De esto no se debemos de entender que tropezar sin intención, tropezar por debilidad, es muy diferente a simplemente a ofender con intención. Es de bastante aplicación actual para nosotros, lo que escribió Adam Clarke hace más o menos 200 años. Él escribe de esto, dice, son muy pocos los que caminan tan cerca de Dios e inofensivamente con sus prójimos como para no tropezar jamás. Y aunque es su privilegio de todo seguidor de Dios ser sincero y sin ofensa hasta el día de Cristo, pocos de ellos lo son. Si estas fallas fueran inevitables, sería inútil hacerles motivo de contrición o de lamento. Pero como todos pueden recibir la gracia de su Dios, que les permite caminar en todo aspecto con rectitud, es de deplorar que tan pocos vivan a la altura de sus privilegios. Hasta aquí la cita de Adam Clarke. Y sí es cierto, hermanos, en lugar de ver esto como una excusa por mi mal comportamiento, debemos de decir, Señor, ayúdame. Yo quiero caminar más cerca de ti. Yo quiero caminar con más seguridad en mi camino cristiano. Este texto no da ninguna licencia por el pecado, ni para pensar que no pasa nada si el apóstol mismo confiesa que él ofende muchas veces. No está diciendo simplemente que esto sí es cierto. La falla sí viene. Leyendo el texto en su sentido literal, podemos ver que no se trata de pecado. Todos somos susceptibles a errar, a fallar. Esto sí, no debe ser motivo de, sí debe ser motivo de cuidado y de disciplina personal. Por eso Santiago sí dice que todos ofendemos, o mejor dicho, todos fallamos, porque todos estamos en esta misma vida humana, pero no es excusa por el pecado. Y en cuarto lugar, dice, si alguno no ofende palabra, este es varón perfecto. Si alguno no falla, no tropieza en palabra, este es varón perfecto. No fallar en palabra es en el contexto ser maduro y totalmente capacitado en el manejo de la palabra. Ser, en otras palabras, un maestro íntegro en su desarrollo, en su dependencia total en el Espíritu Santo, un buen hacedor de la palabra. Es la extensión natural de su advertencia en contra de ser maestros condenados. Y el sí condicional aquí no es el sí acaso, sino es el sí puesto que uno no ofende palabra, ese es varón perfecto. Es cierto, las fallas en las palabras son muchas. Me acuerdo de mis primeros pasos en aprender bien el castellano en el norte de México, siendo adolescente. Me sorprendía al escuchar a alguien decir que acababa de mentir, solo cuando era un error en el hablar. Miento, decían, no lo dije bien. Bueno, todos sabíamos que no era intencional, que era una falla de la lengua o quizás de la memoria. Entonces, ¿por qué decir que había mentido? ¿Verdad? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo pregunto, de la posibilidad de ser varón perfecto. Recordamos que en mucho de la escritura, el concepto perfecto quiere decir íntegro o completo. Varón en completa lealtad con Dios, viviendo en toda la gracia
que Dios le ha dado. Y aquí la palabra varón, yo creo firmemente que es simplemente en sentido genérico. Nunca significa una una perfección absoluta que solo pertenece a Dios, pero con su gracia y su poder transformador, podemos decir que esto sí es lo que Dios nos ha provisto y lo que Él espera de nosotros con la ayuda de su Espíritu, hasta que lleguemos al varón perfecto, el varón completo. Eso es un adulto maduro en la fe, como nos dice el apóstol Pablo. Esto sí es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Y entonces tal persona, como dice nuestro punto 5, es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Refrenar aquí significa controlar. En otras palabras, no debemos hacernos muchos maestros sabiendo que el maestro tiene más responsabilidad, porque todos fallamos muchas veces. Si alguien no falla en palabra, ese es varón perfecto, dice el apóstol, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Algunos tratan de espiritualizar esto, tratando de aplicarlo a la administración de la iglesia, que el cuerpo es la iglesia. Pero otros dicen que porque dice que el verbo refrenar nunca se usa en la iglesia, que entonces no puede aplicarse a la iglesia. No creo que tenemos que buscar significado profundo aquí. Es sencillamente un anticipo del argumento que va a seguir en la mente del apóstol. La disciplina en la vida cristiana es parte de ser hacedor de la palabra. No fallar en palabra implica dominio propio, parte de lo que conocemos como el fruto del Espíritu. Entonces, con estos estas cinco cosas que hemos visto, vamos a comenzar este estudio que vamos a explorar más en los siguientes estudios acerca del buen uso de la palabra, el buen uso de la lengua. Esperamos, sí, en esta lección que sigue, una buena lección sobre la lengua, de qué es capaz la lengua y por qué debemos de controlar la lengua y cómo será posible controlar la lengua. Gracias, Padre, por lo que nos has enseñado. Queremos ser buenos hacedores de la palabra. Queremos ser también íntegros en toda nuestra vida en lo que podamos para cumplir con lo que es el diseño tuyo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.